antigua y no quiero cambiar. Dios les bendiga, queridos jóvenes. En esta oportunidad tengo el grandioso privilegio de desarrollar la siguiente enseñanza, la cual denominaremos la pereza. Mi nombre es Juan L. Cruz, quédate conmigo. Como saben, la pereza es un estado emocional que los jóvenes, que las personas, a diario quizás podemos adolecer. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que desde que Dios nos creó, Dios quiso que el hombre fuera una persona de trabajo, pero que este trabajo no fuera esclavizante, sino más bien que fuera algo que lo llenara de gozo. Podemos ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Como pueden observar en ese versículo, estamos viendo cómo Dios hizo al primer hombre y el deseo de él era que este hombre cuidase el huerto y que también lo labrase. Antes de continuar, vayamos a la definición de pereza. Pereza, según la RAE, es la negligencia, el tedio o el descuido en las cosas a que estamos obligados. ¿Qué significa esto? Que la pereza es aquella sensación que el ser humano adolece cuando él tiene una obligación o un trabajo que realizar y no lo hace con la debida diligencia. También otra definición podemos encontrarla que dice que la pereza es la falta de ganas de trabajar o de hacer cosas propias de la persona perezosa. Pero vayamos a lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 15, en donde dice que Dios le dijo a Adán que labrase el huerto. Para continuar, vamos a definir la palabra labrar. ¿Qué significa labrar? Como podemos saber, en el campo, los campesinos, antes de sembrar su semilla, los árboles, las plantas, preparan la tierra, ya sea utilizando bueyes, ya sea con el azadón, o diferentes formas que hoy en día la tecnología y la industrialización nos proporcionan. Pero, según el diccionario, la palabra labrar significa hacer en la tierra las labores para prepararla, para sembrar en ella plantas o semillas. Como sabemos, Dios quiso que Adán hiciese eso, que preparara la tierra para que la semilla que él sembrara tuviera su fruto. ¿Por qué razón en el campo es necesario que la tierra sea preparada? Porque si la semilla queda muy por encima, significa que el vapor del sol, el calor del sol, va a quemar la semilla. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice de la siguiente forma: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Como pueden observar, esa es una palabra para mí y para usted que en muchas ocasiones y repetidamente hemos tenido esa sensación de pereza y hemos permitido que la pereza entre en nuestra vida. Y esa pereza no solamente es una pereza material, también existe la pereza espiritual, como por ejemplo, hay iglesias, hay congregaciones en las cuales el culto juvenil se desarrolla en la mañana, posiblemente sea a las 7 de la mañana o a las 8. En muchas ocasiones como jóvenes, yo sé que nos hemos visto expuestos a no querer ni siquiera levantarnos de la cama. ¿Por qué razón? Porque a quién le gusta levantarse y despertarse los 7 días de la semana a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque posiblemente tú trabajas y te toca despertarte temprano. Entonces la carne y la pereza llega y te dice, por lo menos un día despiértate tarde. Sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo que despertemos, porque los tiempos son malos. Más adelante vamos a ver acerca de ese versículo. Ahora bien, querido joven, también existe la pereza en cuanto a la educación, en cuanto al estudio. ¿Por qué razón? Porque muchos tenemos las responsabilidades académicas, sin embargo las dejamos de último. ¿Por qué? Por pereza. No puede ser por falta de tiempo, no puede ser por
por debilidades, sino que simplemente pereza. Como decía la definición, la pereza es aquella sensación que la persona tiene y que se deja llevar aún sabiendo que tiene responsabilidades. Entonces, así es, querido joven, pereza no solamente es en lo material, sino también en lo espiritual. Pereza es aquello cuando nosotros sabemos que debemos de orar por nuestros seres queridos, por nuestras necesidades, por nuestros sueños, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos entra pereza de orar, aunque sea solo 5 minutos en la noche o en la mañana, y se vuelve tan cotidiano que eso se vaya viendo reflejado en nuestras vidas, que cuando venimos a sentir, hemos caído en una frialdad espiritual. Por eso la palabra de Dios en el capítulo 6 del libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9 al 11, nos dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Como quien dice a ti, querido joven, ¿hasta cuándo dejarás que el tiempo se pierda y que tú no lo aproveches? Y de ahí dice: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así es. Muchos dichos hay en la humanidad y las personas que a diario se levantan a ganarse el pan de cada día y dicen: si no trabajo, no llevo comida a mi casa. Si no trabajo, yo no como. Si no trabajo, no pago los recibos. Así es. En lo espiritual, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si no te congregas, así viene también la pobreza espiritual y poco a poco la decadencia de tu relación con Dios. Pero vayamos a algunos ejemplos de la Biblia, de hombres que fueron trabajadores y que ostentaban posiciones económicas y sociales que posiblemente cualquier perezoso dijera no tiene necesidad de trabajar. Tal es el caso de Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Sin embargo, cuando supo que su pueblo había sido regresado a su tierra, pero que había una gran necesidad de un liderazgo para ir a reconstruir los muros, Nehemías dejó todos sus privilegios en el reino, pidió permiso a su rey y se fue con los de su pueblo a reconstruir los muros. Cualquiera diría: ¿por qué te vas a regresar, Nehemías? ¿Por qué has de regresarte a ese pueblo en el cual ciertamente merecían todo ese castigo y ciertamente merecían toda esa afrenta? Ahora, Nehemías, como les repito, ostentaba un cargo muy importante, que era el cargo de ser copero para el rey. Él tenía seguramente no necesitaba nada en su hogar, donde él se desarrollase. Él tenía cierto privilegio. Sin embargo, él vio esa necesidad y su espíritu se quebrantó y fue a ayudar a su pueblo. No se quedó con las manos cruzadas y fue liderando a su pueblo. También podemos ver el caso de José. José era una gran personalidad, por no decir era el segundo al mando en Egipto, que en ese entonces Egipto era una gran nación, una gran potencia que dominaba prácticamente gran parte del mundo. Entonces están diciendo que José era segundo al mando, es de gran importancia. Sin embargo, José fue un hombre trabajador, un hombre diligente en lo que él hacía, y por eso hallaba gracia delante de Dios y delante del hombre también que era su rey, y por esa razón él tenía y ostentaba ese cargo. Ya lo dice muchos dichos, de que Dios no llama a los haraganes. Dios siempre ha llamado a aquellos hombres y jóvenes que han estado trabajando y que van a trabajar. Porque tal es el caso de Pedro y de Andrés. Cuando Jesús pasó, ¿qué estaban haciendo Pedro y Andrés antes de ser llamados? Estaban pescando. O sea, Dios siempre ha buscado a jóvenes como David, que estaba también cuidando las ovejas, estaba haciendo una labor, sea la que sea. Tal vez tú no tengas la edad ahorita para trabajar, tal vez no sea el momento para que tú lo realices. Sin embargo, en tu casa tienes deberes, como lo que es hacer el oficio, ayudar a tus padres, para desarrollarse en lo que es el hogar. Y Dios, aún haciendo, si tú haces eso, a Dios le agradas, porque primeramente honras a tu padre y segundo, también Dios te puede llamar. Vamos a ver lo que dice el Proverbio capítulo 6, versículo del 6 al 8. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.
Muchas personas me han preguntado ciertas oportunidades que en realidad las hormigas sí tienen un capitán, que sí tienen un señor, porque ven que las abejas tienen una reina. Sin embargo, en determinadas ocasiones yo les he dicho, a ver, búsquenme a ese rey, búsquenme al primero de la fila. Cuando ustedes ven a las hormiguitas caminando, nunca lo van a encontrar, porque la palabra de Dios es verdadera y las hormigas no tienen ni capitán ni señor. ¿Qué significa eso? Es naturaleza de ellas. Ciertamente a muchos nos ha incomodado ver cómo las hormigas arruinan nuestros jardines. Sin embargo, la misma naturaleza de ellas las hace prevenir el tiempo de invierno. ¿Por qué razón? Porque ellas se abastecen de alimento para que cuando venga el tiempo malo, ellas puedan tener todo ese alimento hasta que pase el invierno. Así es, querido amigo, querido joven, pídele a Dios ese discernimiento para reconocer esos tiempos, porque la misma palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ciertamente, querido joven y querido amigo, reconocemos todos que los tiempos han sido difíciles. Sin embargo, reconocemos que Dios ha tenido el control de nuestras vidas, de nuestras finanzas y de todos nuestros seres queridos. Dios nos está instando en esta oportunidad para que seamos diligentes y aprovechemos bien el tiempo. Si ahorita tu tiempo es de estudiar, estudia, prepárate, procura hacer lo mejor en lo que haces. Si tu momento ahorita es de trabajar, también hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Hazlo de una buena manera, sé diligente, porque los tiempos indican que hay mucho desempleo, pero Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel contigo si tú te pones en sus manos. Así es, queridos amigos, en esta oportunidad Dios nos ha llamado para que nosotros reconozcamos que necesitamos de su presencia para poder ser diligente en todo lo que Él nos ha puesto, ya sea en nuestro hogar, en nuestros trabajos o en nuestros estudios. Debemos de procurar siempre ser diligentes en la congregación, en nuestro servicio, en nuestra asistencia del culto. Siempre cuando tú tengas ese espacio, procura ir a la iglesia, porque mejor es estar un día en la iglesia que 1000 fuera de ellos. Vayamos a lo que dice, para culminar esta enseñanza, lo que dice Colosenses capítulo 3, 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Así es, querido amigo, que el Señor te bendiga y deseo que esta semana sea de éxitos para tu vida. Bendiciones. He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua.